Lamine Yamal. Oh, exceptionnel. Le talent exceptionnel de Lamine Yamal. Para todos los niños del barrio es un ejemplo. He's only 16, but now Lamine Yamal becomes Spain's youngest ever goal scorer. Callaba a los grandes, nos hacía cañitos. La celebración de 304 nos ha representado nuestro código postal. Está conocido como un barrio peligroso, pero es un barrio tranquilo, la gente se lleva bien. Es un barrio que ha sido muy estigmatizado y muy utilizado por la extrema derecha. Lo que hacen es deshumanizar a la gente obrera, a los jóvenes del barrio. ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? ¡Sois unos hijos de puta! Lamine Yamal, c'est la pépite du football mondial. À 17 ans, il a remporté cet été l'Euro avec l'Espagne. Tous les week-ends, il martyrise les défenses du championnat espagnol avec le FC Barcelone. Quand il marque, Yamal fait le signe 304 avec ses doigts. C'est une référence au code postal de son quartier, Rocafonda. Nos ha representado mucho, sobre todo por esa celebración tan conocida ahora. Rocafonda, c'est un quartier populaire de Mataró, une ville située à 1 heure de Barcelone. Es uno de los de rentas más bajas de España. Rocafonda es un barrio que tiene bastante migrantes, vivimos aquí muchos años. Aquí está todo como una familia. Le quartier est régulièrement ciblé par Vox, le premier parti d'extrême droite en Espagne. ¿Creen ustedes que los españoles van a permitir que sus barrios se conviertan en esos estercoleros multiculturales como Molenbeek en Bruselas o como Barbès en París? Cet été, on a été à Rocafonda. On voulait voir le quartier dans lequel a grandi Lamine Yamal et surtout on voulait donner la parole aux habitants. Ahora nos encontramos en el terreno de fútbol del barrio, donde vienen muchos jóvenes, muchos niños a jugar fútbol aquí. Pues la verdad, pues callaba a los grandes, ¿sabes? Les hacía cañitos, que, ¿sabes? Era muy ágil. Todos los niños de aquí están soñando ser Lamine Yamal y quieren imitarlo y con la camiseta de él. Yo quisiera ser futbolista y nunca olvidarme de mi barrio como ha hecho él. Nos ha hecho conocer, aquí antes no venía nadie a grabar ni venía nada y ahora pues somos un barrio que se va conociendo poco a poco gracias a él. Adora a Lamine Yamal aquí en su barrio y vamos precisamente a esa parada clave que es donde su tío todavía sigue trabajando, una panadería aquí justo enfrente de las pistas. L'autre star du quartier, c'est Mounir, le père de Lamine Yamal. Cuando nació mi hijo lo superé, sabía que iba a ser una estrella. Pendant l'Euro, il est devenu un phénomène des réseaux avec son grand sourire et ses posts à la gloire de son fils. Aquí está el foto que damos. Ese Mounir lo conozco hace mucho tiempo. Antes que nace su hijo. Buena persona, toda su familia. Son una gente de una cara. Quelques jours avant notre tournage, Mounir s'est fait poignarder dans le quartier pendant qu'il promenait son chien. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave, mais il est ressorti quelques jours plus tard. Après l'agression, 4 hommes ont été interpellés, mais au moment où je tourne cette vidéo, on ne sait toujours pas pourquoi il a été agressé. Hacia una persona que acaba de salir del hospital, os pido por favor, me gustaría estar con mis amigos y recuperar mi vida. En mai 2023, une vidéo de Mounir avait beaucoup tourné sur les réseaux. ¿Puedes parar? On le voit s'en prendre à des militants du parti d'extrême droite Vox qui s'étaient installés dans le quartier. ¡Sois unos hijos de puta! ¿Molestar? Bueno, y aquí mismo es donde vino el partido de Vox a hacer su campaña un día y pasó el conflicto entre Mounir, el padre de Lamine Yamal. Yo opino que es normal porque los de Vox vienen solamente a hacer sus políticas aquí y no viven el día al día con nosotros. Aquí dicen que esto es Rocamora o que es un estercolero multicultural, ¿no? Que han utilizado la extrema derecha o los de Vox a veces. Es un barrio que ha sido muy estigmatizado y muy utilizado por la extrema derecha para hacer campaña, utilizando el miedo y triangulando términos pues, como inseguridad, ocupación, inmigración. El Vox sabemos cómo es, que tiene un odio al inmigrantes. Simplemente nos atacan y nos deshumanizan a nosotros los jóvenes del barrio, sobre todo los jóvenes inmigrantes que no tienen otra salida y que no pueden trabajar simplemente por el hecho de que no tienen papeles. Que vienen aquí y miran los niños que han crecido aquí, que hay niños aquí jóvenes, están muy educados, están muy tranquilos, están estudiando, están jugando al fútbol, están trabajando, están sufriendo, nada de lo que dicen.
Bueno, en el barrio hay sobre todo un problema general de pobreza, que cueste llegar a fin de mes, pues que hayan muchísimos desahucios, hay un problema de vivienda, de acceso a la vivienda. Aquí pues muchísimas propiedades de este barrio son de fondos buitres. Estamos en la vivienda, en la casa donde vivo yo con 2 compañeros más. La estamos ocupando, es una casa de un fondo buitre. Estamos intentando negociar y conseguir el alquiler social. No se puede pagar un alquiler normal aquí, los precios son inalcanzables. Aparte de eso, si lo puedes pagar o no, te piden muchos requisitos. Tener un contrato de trabajo definido, o sea, dejas mitad de sueldo en una casa. Y aparte de eso, el racismo administrativo, ¿no? O sea, en el barrio hay situaciones de impago de contratos de alquiler, situaciones de impago de hipotecas. El caso de mi madre fue una ocupación. Vivía una señora mayor allí. Llegó un momento que dejó de pagar la hipoteca porque no podía más y la echaron y pusieron una puerta antiocupa, una puerta de hierro, ¿no? Y una mafia lo que hizo es tirar la puerta abajo, cambiar la cerradura y venderle las llaves a mi madre. Pues así fue como mi madre ocupó el piso. Mi madre también tiene desahucio el mes que viene, septiembre, y aquí así se repite la situación siempre en el barrio. Hay muchos niños con muchos talentos aquí, tienen pocas oportunidades porque es un barrio pobre. El instituto del barrio son como barracas o contenedores de mercancía, ¿no? Eso lleva muchos años así, ¿no? y no se ha cambiado. Es una locura, es una barbaridad. Se supone que estamos en un país europeo y del primer mundo, ¿no? Tú entras aquí, ves esta situación, te quita la motivación literalmente para estudiar y querer seguir adelante, ¿no? Y ahora voy por la calle y escucho, sí, porque yo ahora voy a ser como Lamine. ¿Qué estamos creando? Cuando ese niño crezca y vea que no hay opciones laborales, que no hay salidas y que a lo mejor se ve obligado a hacer como de otros tantos, a vender en una esquina, ¿qué pasa con esa persona? Todo el mundo merece una vida que está bien. Las cosas básicas, ¿no? Alimentación, productos básicos, tener una buena educación, tener una buena sanidad, ¿no? Y no hace falta que seas la estrella del Barça para poder tener una vida sana y una vida que esté bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi et merci aux habitants de Rocafonda pour l'accueil. Comme vous avez pu notamment le voir avec COP, notre série sur les supporters, à Street Press, on réalise de plus en plus de vidéos en Europe pour vous montrer ce qui se passe ailleurs. Cette année, ce sera encore le cas, alors abonnez-vous pour ne rien louper.